tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio de Cambio de Mujeres. Y en este mes del niño vamos a abordar toda una diversidad de temáticas enfocadas a ver qué es lo que pasa con nuestros pequeños. Un tema que poco se ha abordado y que hoy en día están trabajando intensamente, lo que son los niños invisibles. Tú has trabajado como que más de cerca con me ha tocado ver el tema, pues si gustas presentar y comentarnos lo que... Pues es un tema muy sensible y a propósito de este mes de abril, donde se conmemora el Día del Niño o celebran y festejan el Día del Niño, y a propósito de eso, pues hay muchos niños que viven en las cárceles junto con sus madres y a lo mejor pagan la misma condena en las mismas condiciones sin haber cometido un delito. Y entonces de repente, bien lo decía la diputada, no nos damos cuenta de que ahí viven, cómo se desarrollan, y son niños. Y la verdad es que el Estado y todas las autoridades tienen la obligación de atenderlos igual que los niños que están fuera, Así es, de ahí el concepto de niños invisibles. ¿Y por dónde empezamos, diputada, a trabajar sobre eso? Se está haciendo algo muy interesante, una propuesta que presentó ante el Congreso y que entiendo se acaba de aprobar. Sí, mira, fíjate que nos dimos a la tarea, pues primero de investigar cuáles eran las condiciones en los centros penitenciarios del estado de Michoacán para los menores que allí habitan, porque al igual que ustedes, yo también sabía que por allá a veces había niños en las cárceles, pero la verdad nunca había ido a visitarlos en el sentido de ver cómo están los niños, en qué condiciones están. Entonces fui a darme una primera vueltita, fui al David Franco Rodríguez al Cerezo, y bueno, ahí los menores sí tienen un área en específico para ellos, tienen como una guardería, incluso tienen un par de maestras que los están auxiliando, pero pues están ahí únicamente de 9 a 1 o 2 de la tarde. Ya después de ese tiempo pues regresan a las celdas con sus madres, pero pues empezamos a ver las condiciones tanto del David Franco como de los centros penitenciarios de todo el estado. Tienen muchas carencias, muchas necesidades los pequeñitos, desde que, imagínate, conviven con internas las 24 horas, están sujetos al carácter de las mismas internas, porque ahí duermen con ellas, son 6 o 7 camas en una misma celda. Las camas no son individuales, son un poquito más chiquitas, son camas de cemento. Entonces, imagínate que los niños estén conviviendo con gente que cometió delitos, pero que aparte de todo no se les cubran sus necesidades básicas de nutrición, de medicamentos, una cartilla de vacunación, un registro, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de estar investigando, fuimos a México, a la Asociación Reinserta un Mexicano, y bueno, ellos nos dieron el panorama a nivel nacional, cómo es que ya está una iniciativa también en el Senado, está algo atorado, platicarles que esta iniciativa que presentamos es la primera en el país en aprobarse. Entonces, bueno, es algo que celebrar, porque finalmente aquí quienes van a percibir esos beneficios son los menores, ¿no? Claro. Es a los que queremos llegar. Sí, un aspecto sin duda en que el hecho de que nuestro estado esté siendo pionero, pues es muy importante, sí, ¿verdad? Claro. Cuando en tantos otros aspectos estamos tan atrasados, y sobre todo pensando en estas criaturas, que ese es el mundo que conocen. Sí, ahí nacen algunos de ellos, ahí crecen, no saben qué puede haber más allá, qué sí, otras opciones de vida hay, y sí es preocupante realmente, ¿no? Y habla, por ejemplo, de un cerezo, ¿no? Del David Franco, pero en Michoacán hay más cerezos al interior del estado, y entonces las condiciones no deben de ser mejores, supongo yo, y debe haber también madres, ¿no? Y el asunto es cómo separar, por ejemplo, a esta mamá con su pequeño a un área donde él se pueda desarrollar y puedan tener una convivencia normal mamá-hijo, ¿no? Como en un pequeño hogar. Porque también entra algo muy vulnerable que se me antoja pensar en este momento, no como una ocurrencia. ¿Cuántas mujeres que han cometido delitos aprovecharán esta oportunidad para ser madres y tener un privilegio?
Entonces, ¿hasta dónde se convierte? O sea, sí es un tema es complejo, muy delicado, y la verdad es que, nuevamente, un grupo muy vulnerable, pues son los pequeños, porque además, yo creo, mi concepción a lo mejor muy ignorante, ustedes ya me guían, no deberíamos de estar legislando sobre los derechos de las niñas y los niños. Son derechos y punto. No tendríamos que estar obligando a nadie a que lo ejerza. Y lo tenemos que hacer porque tú te das cuenta de esto, porque fuiste y viste en qué condiciones viven. Y mira, y los chiquitines estaban como sujetos a la buena voluntad de los directores, de los centros penitenciarios. O sea, si los directores conseguían gestionar medicamento, gestionar los alimentos que consumen los pequeñitos y todo eso, lo tenían. Si no, no tenían nada. ¿En qué sentido va tu iniciativa, lo que has presentado? ¿En qué protege o salvaguarda o en qué? Mira, es reformar tanto la ley de asistencia social como la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del estado de Michoacán, porque ahí no había ningún apartado que hablara específicamente de los pequeños que viven en las cárceles, no que están en prisión, que viven con sus madres. Al no haber al haber este vacío legal, pues entonces, como les comentaba, estaban sujetos a la buena o mala voluntad de los directores. Entonces, ¿qué estamos proponiendo con esta iniciativa? Bueno, casi prácticamente toda la responsabilidad es para el sistema DIF estatal, es para que ellos primeramente hagan un censo de cuántos pequeños hay en todos los centros penitenciarios del estado, porque bueno, déjenme decirles que cuántos. No, nosotros estuvimos preguntando tanto a Derechos Humanos, al DIF, a varias instancias y nadie sabía, a los mismos centros penitenciarios. Entonces tuvimos que ir y constatar, bueno, en ese momento cuántos sabían. Entonces, bueno, punto número 1, tienen que hacer un censo, conocer el estado de los pequeñitos de salud, el estado psicológico, qué les hace falta su cartilla, les hace falta su registro, llevar todos esos datos y pues ahora sí que tengan también un espacio dentro de los penales para ellos. Los únicos que lo tienen es el David Franco y el de Zitácuaro. Tiene una pequeña guardería, pero bueno, ahí sí es Zitácuaro, sí. Y ahí nada más hay una menor, pero pues es brindarles ese espacio a los pequeñitos, que tengan una nutrición adecuada, una salud adecuada, que tengan un pediatra, un psicólogo, también ahí, porque es importante, pues cuando los pequeñitos van a salir de los penales, que nunca han conocido, como tú dices, nunca han salido de ese entorno gris, frío, salen, pues obviamente les genera un trauma muy fuerte. Sí, el saber establecer a dónde se le va a canalizar, para que no salga y nada más quede expuesto, sí, ¿no? Porque en estos momentos le preguntas al de los centros penitenciarios, oiga, ¿y con quién se fue el menor? No, pues quién sabe. Así es, un trabajo por demás interesante y sin duda no debe ser tan fácil, porque efectivamente es enfrentarte como siempre a muchos procesos burocráticos, a intereses, como dices, a voluntad de directivos, de políticos, etcétera, ¿cierto? Sí. Y el hecho de que también haya una escuela, ¿no? O sea, no sé a qué edad salgan. Antes la ley de ejecuciones y sanciones marcaba que a los 4 años. Ahora ya con la nueva reforma es a los 3 años. ¿Por qué a los 3 años? Porque a esa edad los pequeñitos todavía no tienen mucha conciencia de su entorno. Entonces, mientras más grandes, más se les va quedando toda la información. Son una esponja. Son unas esponjas. Mira, nos contaba Saskia Niño de Rivera, la presidenta de Reinserta, que por ejemplo en el penal de Santa Marta había niños de 7, 8 años, imagínate, absorbiendo todo desde el lenguaje de las internas, cómo actúan. A veces los usaban como mulitas para transportar droga. Tenían que presenciar las visitas conyugales de sus madres. ¿Por qué? Porque no... el niño siempre tiene que estar a cargo de la madre en el penal. O sea, no es de que, ay, a ver, Chonita, cuídamelo ratita en lo que voy a acompañar. Hay una guardería, los días de visitas conyugales y no, ¿verdad? Así es. Acompañar a la mamá. Entonces, imagínate todo lo que están absorbiendo estos menores. Entonces, por eso se decide que es a los 3 años
que salgan, ¿no? Obviamente pues siempre podrán visitar de acuerdo a como lo está establecido en los centros penitenciarios, los días de visita, que vayan y visiten a sus madres, ¿no? Pero pues ya se les aleja de ese entorno. Además, psicológicamente está demostrado que son los 3 primeros años, ¿verdad? Cuando para el pequeño es fundamental estar cerca de la mamá. La primera infancia. Y ya de ahí puede comenzar a desprenderse un poco, pero sí, efectivamente es algo muy complejo y bueno, qué bueno que se esté trabajando en esto. Tengo entendido que en México efectivamente debe ser esta fundación en la que está trabajando. México y Michoacán, según lo que vi, son los únicos lugares en los que se está ya tratando de hacer algo. Qué interesante será que se sienten las bases para que se replique hacia todo el país. Sí, el reconocimiento para los pequeños, ¿no? Que es como te digo, no tendríamos que estar legislando, o sea, son niños. Así es. Pero luego no nos damos cuenta justamente porque las mujeres están reclusas. Luego por ahí alguien me dijo, oye, pero pues ¿por qué legislar? ¿Por qué gastar tanto por 15 niños o por 16 niños? Le dije, no, le dije, lo que pasa es que así haya uno que fuera. Con uno que exista en los penales, por ese pequeñito tenemos que legislar. Y bueno, ahorita nosotros nos topamos con 16, pero ¿cuántos han pasado por los penales, por las situaciones que han vivido y que nadie se percató, nadie volteó a verlos por no ser un tema a lo mejor trascendental para la sociedad, ¿no? Así es, y más allá, Andrea, ¿cuántos debe haber en otros estados de todo el país? Yo por eso insisto, es muy importante el que se esté partiendo aquí en Michoacán, se esté siendo punto de partida para un trabajo de esta naturaleza y que se pueda extender y beneficiar no solo a los 16 que hay aquí en este momento, y que a lo mejor más adelante pueden ser más o pueden ser menos, como dices, uno que fuera, pero que se vaya extendiendo esto, que se vaya replicando. Hay estados en los que yo me imagino que debe ser muy diferente la situación. Exactamente, sí, fíjate que nos comentaba Saskia que en los análisis que ellos hacen, bueno, el 95.9% de la población no nace psicópata, es decir, que nosotros como sociedad somos también colaboradores o somos parte de los delitos que la gente cometa. O sea, si nosotros como sociedad no somos incluyentes, no vemos también por aquellas personas que están en situación vulnerable, pues por eso se nos está descomponiendo mucho las cosas, ¿no? Y solo un 1% nace psicópata y ahí sí no hay ni cómo ayudarles, ¿no? Pero el demás porcentaje de la población pues es gente buena que en algún momento se desvió. Yo creo que tenemos que recobrar esa parte de ayudar. Así es, lamentablemente se nos termina el tiempo. Andrea, diputada Andrea, nos ha dado mucho gusto compartir este tema tan interesante. Valoramos ese trabajo de hacer visibles a estos niños que no se les había tomado en cuenta. Y pues ojalá, de verdad, deseamos sinceramente que esto marque la pauta para un cambio y una extensión hacia otros puntos de nuestro país. Claro, y mira, esto no hubiera sido posible también sin el esfuerzo de todo el Congreso, porque finalmente yo presento la iniciativa, pero afortunadamente hubo voluntad política de todas las fracciones y agradezco enormemente el apoyo a las comisiones de justicia, el apoyo a la Comisión de Jóvenes y Deporte también que estuvieron involucrados, y claro, Derechos Humanos, para ahondar, enriquecer el dictamen y que finalmente se votara, ¿no? Entonces, un agradecimiento y reconocimiento a todos mis compañeros y pues a seguir trabajando, ¿no? Por estos pequeñitos en este mes del Día del Niño. Del niño, sí, claro. Así es, muchas gracias, diputada Andrea Villanueva del Partido de Acción Nacional. Gracias por habernos acompañado. Lunia, pues cerramos este tema tan interesante. Interesante por demás y pues felicidades por el reconocimiento para los pequeños que dejen de ser invisibles justamente. Gracias. Y al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias por su atención.